José María Rearte. Nació el 10 de abril de 1977 en la ciudad de Trelew. En un día de Reyes, a los 10 años, recibió como regalo una guitarra, y fue ese pequeño detalle el que marcaría su futuro para siempre. Es guitarrista, cantante y compositor. El blues es el género que eligió para expresarse en el ámbito de la música, pero la Patagonia y sus orígenes están presentes en la mayoría de sus letras, donde se hace no solo historias de nuestra ciudad, sino también personajes legendarios. Los Rifleros del Chubut es el tema que eligió para estas biografías musicales. José, contame acerca de tus orígenes, en dónde naciste y cuándo vos te diste cuenta que querías ser músico. Bueno, nací acá en Trelew en el año 1977, por lo tanto llevo varios años con la música a partir de que mi madre me pone como regalo de Reyes una guitarra. Entonces al principio empecé obviamente sin saber de afinaciones y cuestiones así, empecé a tocar simplemente las cuerdas, tuve una relación de agarrar la guitarra, el instrumento y sentir ese olor a madera y a metal, lo cual me llamó mucho la atención y después más adelante en el tiempo tuve un mayor interés en tratar de sacar un sonido a ese instrumento que me había sido regalado en la infancia. ¿Cuántos años tenías? Entre los 6 y los 8 años, así que fue mi mamá quien me encauzó en la música de alguna manera. Me puso la guitarra. Experimentar y después te formaste, estudiaste. Autodidacta, así que todo lo que he hecho lo he hecho porque he observado, porque he escuchado. Recuerdo que en aquellos años siempre me mandaban a hacer algunas actividades, entre ellas estaba el folclore. Entonces, en una peña folclórica en la que fui a participar, había un espectáculo de guitarras, estaban las guitarras del camino, los hermanos Payalev, y bueno, eso fue algo que me impactó de tal manera que yo dije, bueno, me gustaría hacer esto, o verlo a Tino tocar con un vaso, y bueno, interpretar canciones clásicas de Latinoamérica, como El Pájaro Campana, o no sé, tantas otras, Camino a San Francisco y otras que tenían en su repertorio. Tanto Tino como Enrique me marcaron como el camino, ¿no? Me acuerdo que estaban vestidos sin el sombrero, era muy parecido a como estoy ahora, ¿no? Un traje y estar con sus guitarras ahí, esa imagen me quedó siempre presente, fue algo muy fuerte. ¿Y cuándo fue que vos elegiste el blues como género, digamos, musical para expresarte? Yo creo que siempre hay alguien como que está como un modelo o como ejemplo a seguir. En mi caso estaba mi hermano mayor, Marcelo. Él tocaba la guitarra ya, también en forma autodidacta, y después tomó algunas clases. Y de alguna manera compartíamos la habitación y la música que él escuchaba yo la tenía que escuchar porque estábamos ahí en el mismo espacio. Y así empecé a escuchar a Elvis Presley, a los Beatles, y con el tiempo empezaron a llegar músicos de blues. En principio la música que recibimos era de artistas tejanos, blancos, y bueno, el blues tiene una historia que es de africanos traídos en el siglo XVI a América, y a partir de ahí hay una evolución. Entonces, al escuchar a Stevie Ray Vaughan, a Johnny Winter, a la ZZ Top, quise conocer las raíces de esa música y bueno, empecé a investigar hasta llegar a Blind Willie Johnson, a Blind Lemon Jefferson, todos artistas de blues afroamericanos que desarrollaron el estilo. Y bueno, de esa manera es como yo en una película escucho el sonido del slide, que es un tubo deslizable sobre las cuerdas, lo cual me llamó mucho la atención. El intérprete en esa película era Ray Cooder, es conocido por hacer música en varias películas, y ese sonido
me llevó a descubrir a otros artistas también. Entonces es una consecuencia de una permanente búsqueda en el estilo y de alguna manera incorporar las cosas que yo escuchaba a mi propia forma. Esa fue mi aprendizaje, esa fue mi manera de conocer el blues, de elegirlo porque considero que es un lenguaje con el cual yo me siento cómodo y puedo transmitir a través de este género musical, contar historias que son de una realidad que pertenece acá a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, y no necesariamente habla de lo mismo que hablan los músicos de blues en Buenos Aires o en otras partes, sino que cada uno tiene su propio sello, o trata de hablar, en Buenos Aires hablan de la calle Corrientes, y acá hablamos del valle inferior del río Chubut. ¿Y no resulta raro, bueno, después te vamos a escuchar y lo vamos a ver, pero esto de un género musical que es extranjero, que nos es ajeno, combinado con un contenido, con una letra que es nuestro, que nos pertenece? Es una muy buena pregunta porque nos lleva a pensar que esta música ni siquiera fue en Norteamérica, sino que fue traída de África. Y tal vez si rastreamos, no sabemos bien sus orígenes, pero consideramos que la raíz está allá. Toda la música popular de los países tiene que ver con esa raíz, porque tiene una conexión con la parte más sufrida de cada región. En España está el flamenco, acá teníamos el folclore y el tango, en Uruguay el candombe, toda esta música que surge de la humildad de los países es lo que genera ese sentimiento. Y más que nada, de ahí me agarro como para poder volcar los sentimientos de nuestra región. Es una música viva, porque ha cambiado muchísimo. Si escuchás la música en sus orígenes, era alguien cantando frases y se respondía con el instrumento. Esta es una música que tiene esa relación de pregunta y respuesta. Es muy parecido a lo que ocurre entre un pastor y una congregación religiosa. Se usaba en los cantos de trabajo como para tener una relación de pertenencia, para no olvidar que de alguna manera todavía estaban en África, y era la música siempre un elemento motivador. Entonces, eso es lo que yo rescato del blues. ¿Y cómo influye tu esencia de patagónico en tu faz creativa? Siento que tenemos mucho que decir desde acá. Yo escucho artistas que hemos tenido en nuestra región, como Sergio Yancamán, que escuchó a Hugo Jiménez Agüero y las canciones que reflejan la historia de este lugar son realmente enriquecedoras. Considero que uno por ahí tiene que, de alguna manera, conocer su historia, su pasado, y vivir en un presente tratando de dejar algo para las generaciones futuras también. Entonces, la música, yo trato de contar historias prácticamente. Algunas son motivadoras, otras son de situaciones en las cuales se hace énfasis en los problemas sociales, en la violencia, en las carencias de cosas que son necesarias y por ahí uno no las tiene. Entonces trato de ser un poco la voz de aquel que no lo puede hacer. Al estar frente a una audiencia o frente a un micrófono, uno tiene esa responsabilidad. Después cada uno de los oyentes hará su propia versión, le parecerá un buen material o no, y eso ya es algo que le pertenece al público. ¿Y te acordás, José, en qué momento vos escribiste esta canción que elegiste para compartir con nosotros? ¿En qué contexto personal, social la escribiste? Bueno, siempre trato de buscar una temática que pueda identificar
la región, como te decía. Y a veces la inspiración viene en frases, en cosas que escucho, en cosas que me cuentan. Y después trato de llevar a la audiencia imágenes a través de la música. De alguna manera que sea como una película, que uno pueda cerrar los ojos y entrar en una realidad distinta, en conocer un poco el pasado o el presente, si se quiere, a través de la música. Entonces, trato siempre de relatar historias en nuestra lengua, de manera que sea todo un contenido para la persona que escucha, que la música y lo que se está diciendo sea como ver una imagen. ¿Y qué es lo que te cautivó en particular de los rifleros del Chubut? Bueno, toda mi vida he tenido entornos donde me han dicho, mi bisabuelo era el jinete que galopaba el Malacara, compañeros de la escuela. Ah, qué buena historia. ¿Y qué pasó? Y me contaban, o sea, todo eso como si fuera una película de Hollywood, había pasado acá en el año 1885. Y entonces, con eso hay que hacer algo. Tenemos que tener un material para mostrar a otros esa historia. Es algo muy lindo. A mí realmente me llama la atención pensar en gente que con un sueño o con esperanzas de encontrar una tierra prometida estén dispuestos a hacer un sacrificio como el que hicieron esa cabalgata de más de 3 meses y con todas las carencias de la época, con lo que representa un viaje a lo desconocido. Es algo muy interesante, es muy épico. ¿Cómo se define José Rearte a sí mismo? Soy una persona normal que trato de cumplir responsabilidades. Tengo una esposa, hijos, entonces también esto conlleva a tener un trabajo. Tengo la responsabilidad religiosa, con la cual también tengo que tener una conducta con relación al entorno, a mi familia, y soy una persona simple. Mi oficio es chofer actualmente, entonces me relaciono con mucha gente. Considero que uno cuando tiene la posibilidad de actuar o estar ante la gente, tiene que tener una conducta, o al tener en cuenta que hay gente que va a tomar la imagen de uno o la manera de ser o las músicas o la intención de lo que uno hace al momento de actuar, es algo ejemplar, para bien o para mal. Entonces, simplemente trato de hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tengo. Trato de que mis hijos puedan estar tranquilos, que tienen un padre que se esfuerza, mi esposa que esté tranquila en su casa, que su esposo sale a actuar y puede estar convencida de que el entorno y el grupo de músicos que me acompañan son buena gente. Entonces todo eso te brinda una tranquilidad. En síntesis, soy una persona común y corriente que trata de hacer lo mejor posible, nada más. Los quiero llevar en un viaje imaginario. Esta canción relata la historia de este grupo de 30 jinetes que fueron en el año 1885 a lo que se conoce hoy como Trevelin. Y esta es la historia.
tierras del sur, hacia el oeste, cordillerano, por la ribera del río Chubut. Ellos marcaron el sendero pionero, fueron los rifleros del Chubut. A campo abierto, polvo en el viento, por valle vaca, terreno desierto. En las plumas hicieron campamento, por las estrellas del firmamento, y fueron guiados por la Cruz del Sur, los 30 rifleros de Chubut. De Chubut. Bajo la niebla, lugar soñado, un paraíso, el valle encantado. Grandes montañas de picos nevados, heladas aguas de un valle espejado. Encontraron río arriba la tan ansiada tierra prometida. Más de 3 meses de